Uno de los errores más costosos en la alimentación porcina es creer que todos los cerdos pueden comer lo mismo durante toda su vida. Nada más lejos de la realidad. Cada etapa del desarrollo del cerdo requiere una dieta específica, adaptada a sus necesidades metabólicas, su sistema digestivo y su objetivo de crecimiento. Alimentar a un lechón recién destetado con la misma fórmula que se le daría a un cerdo de 90 kilos es como darle comida de bebé a un adulto, o al revés. El resultado, bajo rendimiento, problemas digestivos y pérdidas económicas para el productor. Durante la etapa de preiniciación, que va desde el destete, alrededor de los 21 días de vida, hasta los 45 días, el sistema digestivo del cerdito todavía es muy delicado. Aquí lo que importa no es la cantidad de comida, sino su digestibilidad. Se deben usar alimentos de alta calidad, con proteínas fácilmente asimilables, 20 a 22%, y muy palatables. Las papillas con suero de leche, leche en polvo, maíz molido muy fino, e incluso pequeñas dosis de grasa vegetal ayudan a estimular el apetito y evitar diarreas. Esta etapa es clave para establecer el ritmo de crecimiento del animal. Si se falla aquí, el cerdo arrastra el retraso hasta el final. La fase de crecimiento, que va desde los 45 hasta los 60 días o más, marca el momento de acelerar la ganancia de masa muscular sin descuidar la salud intestinal. Aquí se empieza a introducir una dieta más seca y más energética, pero con un nivel de proteína ligeramente inferior, 18 a 20%. El maíz, la soya cocida, los núcleos vitamínicos y los prebióticos juegan un papel fundamental. El objetivo es promover un desarrollo estructural sólido, buen esqueleto, buena musculatura y un metabolismo eficiente. Una mala alimentación en esta fase puede llevar a cerdos con patas débiles o crecimiento desproporcionado. En la etapa de engorde, que inicia a partir de los 60 días y se extiende hasta el momento del sacrificio, el foco cambia completamente. Ahora lo que interesa es transformar el alimento en carne de manera eficiente. Por eso, se baja la proteína, 14 a 16%, y se priorizan los carbohidratos y las fuentes energéticas como el maíz, la yuca rallada, el afrecho de arroz o trigo, incluso residuos agrícolas fermentados. Aquí puedes incorporar fórmulas caseras para reducir costos, pero siempre con control y balance. Si te pasas de proteína, el cerdo la convertirá en grasa y eliminará el excedente, lo cual es un desperdicio caro. Uno de los errores más comunes en las granjas es aplicar la misma fórmula durante todo el ciclo productivo. Esto, además de ineficiente, puede provocar problemas graves, lechones con diarrea, cerdos adultos con exceso de grasa y bajo rendimiento en canal, y sobre todo un despilfarro de dinero en ingredientes mal usados. Cada etapa debe tener su propio plan de alimentación, ajustado no solo a la edad del cerdo, sino también a su raza, clima y objetivos del productor. Lo que funciona en una etapa puede ser perjudicial en otra. Es clave que el productor entienda que alimentar no es simplemente dar de comer, sino invertir estratégicamente en el desarrollo del animal. Un kilo de alimento mal formulado hoy puede costarte 3 kilos de carne no producida mañana. En cada etapa también se debe monitorear el consumo, el comportamiento y los signos físicos del cerdo. ¿Está creciendo parejo? ¿Tiene buen apetito? ¿Su pelaje es brillante? Estos indicadores te dirán si la fórmula está funcionando. No hay una receta mágica universal, pero sí principios que no se deben ignorar. La clave está en respetar las etapas. No te adelantes ni te atrases. Preiniciación con alta digestibilidad, crecimiento con equilibrio proteico-energético y engorde con foco en eficiencia y volumen. Si logras ajustar la alimentación en estos 3 momentos clave, verás cómo tus cerdos no solo crecen más rápido, sino que lo hacen de forma saludable y rentable. Y si te interesa conocer fórmulas específicas, opciones caseras y estrategias de bajo costo, suscríbete al canal para más consejos prácticos como este. Has hecho todo lo que se supone que hay que hacer, compras buen alimento, lo sirves a tiempo, limpias el corral, pero aún así, los cerdos no crecen como deberían. Es frustrante, ¿verdad? Muchos productores cometen el error de pensar que si el alimento es bueno, el resto se dará por sí solo. Pero no siempre es así. Hay factores silenciosos, casi invisibles, que pueden estar saboteando el crecimiento de tus animales sin que lo notes a simple vista. Y si no los detectas a tiempo, el problema no solo será una pérdida de peso, sino una pérdida de dinero.
Uno de los enemigos más comunes y traicioneros son los parásitos internos. Lombrices, tenias y otros helmintos viven dentro del intestino del cerdo y se alimentan de los mismos nutrientes que tú le estás proporcionando. El cerdo come, pero quien se nutre es el parásito. Como resultado, el animal comienza a adelgazar, a pesar de tener buen apetito. Las señales pueden ser sutiles: pelaje opaco, abdomen inflamado, heces pastosas o simplemente un crecimiento que no avanza. Por eso, la desparasitación debe ser rigurosa, controlada y programada cada 2 a 3 meses, especialmente si tus cerdos tienen contacto con tierra o forrajes. Otro punto crítico que muchos subestiman es el acceso al agua limpia y constante. Parece básico, pero un cerdo que no bebe suficiente agua simplemente no gana peso. El agua es vital para la digestión, el transporte de nutrientes y el funcionamiento metabólico. Si el bebedero está sucio, mal ubicado, o el flujo es lento, los cerdos reducirán su consumo sin que te des cuenta. Y si no hay agua, aunque el alimento sea el mejor del mundo, no servirá de nada. En climas cálidos, los cerdos pierden mucho líquido por sudor y jadeo, lo que agrava el problema. Una buena regla: si tú no beberías de ese agua, tu cerdo tampoco debería. El estrés ambiental es otro ladrón silencioso de crecimiento. Cambios bruscos de temperatura, ruido excesivo, manipulación constante o peleas entre cerdos generan un ambiente hostil que dispara el cortisol, una hormona que bloquea el crecimiento muscular. ¿Has notado que algunos cerdos se aíslan, comen menos o se vuelven agresivos? Puede que estén estresados. Incluso una mala ventilación, olores fuertes o la entrada de animales nuevos pueden provocar tensiones que se traducen en bajo desempeño. El estrés no siempre se ve, pero sus efectos se sienten en la balanza. También es común que se utilice un buen alimento, pero mal conservado. El alimento vencido, húmedo o mal almacenado puede fermentarse, desarrollar hongos o bacterias y causar problemas digestivos graves. Un cerdo con el intestino inflamado absorberá menos nutrientes, comerá con menos ganas y se debilitará con el tiempo. El alimento debe guardarse en lugares secos, ventilados y protegidos de roedores e insectos. Hay que revisar fechas de vencimiento y olor. Si huele agrio o tiene moho, no se debe usar. Estás invirtiendo en alimento, no en veneno. Y por supuesto, hay problemas combinados. Un cerdo desparasitado pero estresado, o con buen alimento pero sin agua, también se verá afectado. A veces el bajo peso es el resultado de varios factores sumados, no solo uno. Por eso, la observación diaria, el registro de pesos y el monitoreo del comportamiento son fundamentales. No te fíes solo del alimento, vigila todo el entorno del animal. Un detalle pequeño puede ser la diferencia entre un cerdo rentable y una pérdida segura. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has notado que tus cerdos comen bien pero no crecen? Cuéntalo en los comentarios. Este canal es una comunidad y entre todos podemos ayudarnos a detectar problemas y compartir soluciones reales. Y si este contenido te fue útil, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos. Seguimos creciendo, como tus cerdos deberían. En el mundo de la porcicultura, la mayoría de los productores se enfoca exclusivamente en el alimento balanceado, olvidando que existen herramientas adicionales capaces de potenciar el rendimiento sin elevar demasiado los costos. Hablamos de los suplementos naturales, ingredientes simples, accesibles y muchas veces presentes en la propia finca, que pueden marcar una gran diferencia en la salud, la digestión y el crecimiento de los cerdos. No reemplazan la comida, pero sí la potencian. Son como ese pequeño detalle que convierte lo bueno en excelente. Y lo mejor, bien usados, pueden incluso reducir el uso de medicamentos. Un ejemplo clásico pero subestimado es el ajo y la cebolla en polvo. Ambos son conocidos por sus propiedades antibacterianas y antiparasitarias naturales. Cuando se incorporan en pequeñas cantidades al alimento, no más del 1% de la ración, ayudan a prevenir infecciones intestinales y fortalecen el sistema inmunológico. Tienen un efecto estimulante del apetito, lo cual es ideal en etapas críticas como el destete. Muchos productores reportan menos diarreas y mejor conversión alimenticia con este sencillo agregado. Eso sí, su uso debe ser moderado, el exceso puede afectar el sabor del alimento y disminuir su consumo. Otro suplemento con resultados sorprendentes es la melaza de caña.
Este subproducto dulce y denso no solo mejora el sabor del alimento, sino que también es una fuente de energía rápida. Es ideal para cerdos que han perdido el apetito, animales en recuperación o durante etapas de estrés. Su contenido de azúcares simples facilita la digestión y ayuda a mantener la flora intestinal en buen estado. Se puede mezclar con el alimento seco o con el agua, en proporciones del 2 al 5%. La melaza tiene minerales naturales como potasio y magnesio, que apoyan la función muscular y metabólica. El bicarbonato de sodio, aunque más común en el hogar, también tiene su lugar en la granja. Su función principal es regular el pH intestinal, lo cual mejora la digestión y reduce los efectos negativos de dietas demasiado ácidas. Esto es especialmente útil cuando se usan subproductos fermentados o alimentos con alto contenido proteico. El bicarbonato ayuda a prevenir acidosis, diarreas y problemas digestivos leves. La dosis recomendada es baja, entre 0.5 y 1% del total del alimento. Muchos nutricionistas lo incluyen en las fórmulas comerciales, pero también se puede añadir de forma casera si se conoce bien la dieta base. Y no podemos olvidar el aceite vegetal, una fuente energética concentrada que mejora la palatabilidad del alimento y favorece la absorción de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Además, al agregar entre un 1 y 2% de aceite al alimento, se reduce el polvo, lo que disminuye el estrés respiratorio, sobre todo en sistemas cerrados. Es importante usar aceite limpio y fresco, ya sea de soya, maíz o girasol, evitando los aceites reciclados o con rancidez, que pueden ser tóxicos. Su uso es especialmente útil en etapas de alta exigencia energética, como el crecimiento acelerado o el engorde final. Pero atención, no se trata de echarle de todo al alimento sin control. La suplementación natural debe ser estratégica y dosificada, según la etapa del cerdo y su condición general. Un exceso puede generar el efecto contrario, rechazo al alimento, desequilibrio nutricional o sobrecarga digestiva. Por eso, lo ideal es aplicar 1 o 2 suplementos por etapa, evaluando siempre los resultados. Si usas ajo en la preiniciación, puedes pasar a melaza en el crecimiento y cerrar con aceite vegetal en el engorde. Así, das un apoyo distinto en cada fase sin saturar al animal. Y si ya usaste alguno de estos suplementos, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Qué funcionó mejor? ¿Qué resultados notaste? Recuerda suscribirte para más contenido como este. Aquí no solo alimentamos cerdos, alimentamos conocimiento. Muchos pequeños productores creen que si no pueden comprar alimento comercial, están condenados al fracaso. Pero no es así. Existen fórmulas caseras efectivas y económicas que, bien preparadas, pueden ofrecer excelentes resultados. La clave está en entender que alimentar no es simplemente llenar el comedero, es equilibrar proteínas, energía, fibra, vitaminas y minerales. Y eso se puede lograr con ingredientes locales, accesibles y bien combinados. Si se trabaja con responsabilidad, incluso se pueden superar los resultados de algunos concentrados comerciales de baja calidad. Una de las fórmulas más efectivas para la etapa de crecimiento es la siguiente: por cada 100 kilogramos de mezcla 65 kilogramos de maíz molido, 15 kilogramos de soya tostada, 15 kilogramos de salvado de trigo y 5 kilogramos de premezcla vitamínica o núcleo nutricional. Esta combinación proporciona una buena base energética, por el maíz, una fuente proteica de calidad, la soya, y fibra digestible, el salvado, junto con los micronutrientes necesarios para que el cerdo crezca fuerte y sano. Lo más importante, todo debe mezclarse bien y prepararse en lotes frescos cada semana. Si se almacena, que sea en un lugar seco y sin exposición al sol directo. El resultado de esta fórmula es un alimento que cumple con los requisitos nutricionales de un cerdo en desarrollo, sin vaciar tu bolsillo. En muchos casos, el ahorro puede ser del 20 al 30% comparado con el alimento comercial, sobre todo si tienes acceso directo a los ingredientes o puedes comprarlos al por mayor. Es importante aclarar que la soya debe estar tostada, no cruda, ya que contiene antinutrientes que dificultan la digestión si no se procesa correctamente. Puedes tostarla en casa, en tambos metálicos, hasta que desprenda un aroma suave similar a la nuez. Para la etapa de engorde, la fórmula recomendada también por cada 100 kilogramos de mezcla es 70 kilogramos de maíz molido, 15 kilogramos de harina de yuca, puede ser cocida y seca,
10 kilogramos de salvado de arroz, 3 kilogramos de harina de hueso o calcio y 2 kilogramos de sal mineralizada. Esta combinación se enfoca en aportar energía densa y barata, con suficiente fibra para una digestión eficiente y un soporte mineral que fortalece huesos y articulaciones. Aquí ya no es necesario mantener proteínas tan altas, porque el enfoque es que el cerdo convierta calorías en carne. Esta segunda fórmula es especialmente útil para los últimos 30 a 60 días antes del sacrificio, cuando el objetivo es maximizar peso y volumen. Si la harina de yuca no está disponible, puedes sustituirla por papa seca o incluso por afrecho de yuca bien molido. Lo importante es mantener la proporción de carbohidratos alta sin sacrificar la digestibilidad. El salvado de arroz aporta fibra suave y aceites naturales, mientras que la harina de hueso provee calcio y fósforo, fundamentales para evitar patas débiles en animales pesados. Ahora bien, la presentación de la mezcla también importa. Toda la fórmula debe estar bien molida y homogénea. Los ingredientes húmedos o mal almacenados pueden desarrollar hongos, especialmente el temido Aspergillus, que produce micotoxinas dañinas para el hígado del cerdo. Por eso, revisa que el maíz y el salvado estén secos, sin olores rancios, y que la mezcla no se apelmace. Puedes preparar los ingredientes por separado y mezclarlos justo antes de suministrarlos. Una mezcla fresca tiene mejor olor, mejor sabor y mayor consumo voluntario. Estas fórmulas no son mágicas, pero funcionan si se aplican con disciplina y sentido común. Lo ideal es registrar el peso de los animales semanalmente para ver el progreso y ajustar la dieta si es necesario. También puedes complementar con suplementos naturales como melaza o aceite vegetal, según la etapa. Suscríbete si quieres más contenido práctico como este y cuéntanos en los comentarios qué ingredientes usas tú. Lo casero también puede ser profesional. Una de las dudas más frecuentes entre productores, sobre todo los que están empezando, es si sus cerdos están creciendo al ritmo adecuado. Y es una pregunta clave, porque de eso depende que el negocio sea rentable o no. Para ayudarte, te doy algunos rangos orientativos. Un lechón saludable, bien alimentado y sin enfermedades, debería pesar entre 20 y 25 kilogramos al cumplir los 60 días. A los 90 días, ya debe estar entre los 35 y 45 kilogramos. Y cuando alcanza los 5 meses, 150 días, lo ideal es que supere los 75 kilogramos. Estos números no son exactos al gramo, pero sí son una guía clara para saber si vas por buen camino o si hay algo que corregir. Un retraso de peso en los primeros meses suele ser difícil de recuperar más adelante, así que no lo dejes pasar. Si tus animales no están alcanzando estos pesos, es momento de revisar 3 áreas fundamentales: la alimentación, estás ofreciendo la cantidad y calidad adecuada; la salud, los has desparasitado, están libres de infecciones; y el manejo general, tienen agua limpia, espacio suficiente, buen ambiente. A veces, un simple detalle como la falta de sombra o una pelea entre animales puede frenar el crecimiento. Observa bien, lleva registros, y no dudes en ajustar. Recuerda que un cerdo que crece bien no solo es más rentable, también es más resistente a enfermedades y más fácil de manejar. Uno de los errores más comunes, y peligrosos, que veo en muchas granjas es ofrecer sobras de cocina, alimentos fermentados o en mal estado sin ningún tipo de control. La intención suele ser buena, ahorrar dinero aprovechando lo que haya a la mano. Pero en la práctica, esto puede resultar en intoxicaciones graves, diarreas persistentes e incluso la muerte de los animales. El sistema digestivo del cerdo es sensible, especialmente en lechones y animales jóvenes. Restos de comida con moho, exceso de sal, grasa quemada o fermentación mal manejada pueden alterar su flora intestinal, inflamar su estómago y generar pérdidas difíciles de recuperar. Si vas a usar subproductos o sobras, deben estar frescos, limpios y ser ofrecidos en pequeñas cantidades mezcladas con alimento base, nunca como dieta principal. Otro error frecuente es no calcular la ración diaria que necesita cada cerdo. Muchos productores simplemente llenan el comedero, sin saber si están sobrealimentando o quedándose cortos. La regla es clara: un cerdo debe consumir entre el 2.5% y 4% de su peso corporal al día, dependiendo de su etapa y del tipo de alimento. Si no respetas ese rango, puedes terminar con cerdos obesos que engordan de forma poco eficiente o, por el contrario, con animales subalimentados que nunca alcanzan su potencial.
Cuando haces un cambio de dieta, como pasar de preiniciador a alimento de crecimiento, debe hacerse de forma gradual, mezclando ambos alimentos durante varios días. Si lo haces de golpe, el cerdo puede desarrollar diarreas severas, perder peso o incluso dejar de comer. La prevención siempre será más barata que la corrección. Antes de despedirnos, déjame compartirte algunas curiosidades que revelan lo poderosa que puede ser una buena nutrición porcina. ¿Sabías que un cerdo puede duplicar su peso en apenas 30 días si tiene una dieta bien balanceada, con la cantidad exacta de energía, proteína y minerales? Es uno de los animales con mayor eficiencia alimenticia del mundo. El maíz es el ingrediente más utilizado a nivel global en la alimentación porcina, pero cuidado, por sí solo no basta. Necesita ir acompañado de fuentes proteicas como la soya, el salvado o premezclas, para asegurar el desarrollo muscular y no solo la acumulación de grasa. Y aquí va un dato que pocos consideran: un cerdo que no alcanza su peso ideal en el tiempo previsto puede representar una pérdida de hasta el 25% de tu rentabilidad total. No solo por el alimento extra que consume, sino por el retraso en el ciclo productivo. Así que ya lo sabes, alimentar bien no significa dar más, sino dar lo necesario, en la forma correcta y en el momento preciso. Ese es el secreto que marca la diferencia entre criar por criar y criar con verdadero éxito. Cada etapa necesita una fórmula distinta. Puedes usar concentrado, mezclas caseras o ambas. La clave está en la constancia, el agua y el manejo diario. Al principio todo parecía cuesta arriba. La falta de recursos y experiencia eran un muro difícil de escalar, pero en lugar de desanimarme decidí enfocarme en lo que sí podía controlar: la disciplina y el cuidado de mis pocos animales. Tenía apenas 3 cerdos, y cada uno representaba un proyecto de vida. Aprendí a observarlos, a conocer sus rutinas, sus sonidos y hasta sus miradas. Entendí que un criador atento vale más que toneladas de alimento mal administrado. Ese fue mi primer paso: dedicar tiempo, esfuerzo y cariño a un inicio pequeño, pero con bases sólidas. Muchos cometen el error de lanzarse con decenas de animales sin tener ni siquiera un plan de alimentación, un espacio adecuado o un registro de gastos. Eso no es emprender, es jugar a la suerte, y la ganadería no funciona así. Yo tuve que aprender que el verdadero negocio está en la calidad, no en la cantidad. 3 cerdos me enseñaron más sobre producción, reproducción y sanidad que lo que hubiera aprendido con 30 muriendo o enfermando por mi falta de experiencia. Lo que parecía una limitación terminó siendo mi mayor ventaja. Con pocos animales podía limpiar a diario, asegurar que el agua fuera fresca y que el alimento siempre estuviera balanceado. No tenía que correr de un lado a otro, sino que podía detenerme a observar detalles que marcan la diferencia: la forma en que comían, si alguno cojeaba, si dormían más de lo habitual. Esos pequeños signos, que para otros pasan desapercibidos, para mí se convirtieron en señales tempranas de salud o enfermedad. El préstamo familiar con el que empecé no era grande, pero sí un compromiso enorme. No podía darme el lujo de fallar, porque no solo arriesgaba dinero, sino también la confianza de mi familia. Esa presión me obligó a ser meticuloso: nada de improvisar, nada de dejar para mañana lo que debía hacerse hoy. Cada peso gastado en alimento o medicinas estaba justificado en mis libretas. Cada decisión estaba pensada en cómo impactaría a mis 3 primeros cerdos y, por extensión, al futuro de mi negocio. Con el tiempo descubrí que esa mentalidad de empezar con poco pero con orden era un filtro natural. Vi a muchos vecinos rendirse porque empezaron de golpe con más animales de los que podían manejar. Perdieron dinero, tiempo y hasta la motivación. Yo, en cambio, al ir paso a paso, fui acumulando pequeñas victorias: un cerdo que engordaba más rápido, una camada sana, un gasto que se reducía al aprender a comprar insumos de mejor manera. Esos logros, aunque modestos, eran el combustible para seguir avanzando. El primer paso no se trata de cuántos animales tienes, sino de cuánto estás dispuesto a aprender de ellos. Empezar con poco me dio la oportunidad de formarme como criador responsable, de entender la importancia de la limpieza, la observación y la constancia. En otras palabras, empecé construyendo cimientos firmes en lugar de un castillo de arena. Hoy puedo decir que esos 3 cerdos iniciales valieron más que cualquier terreno lleno de animales sin rumbo. Y aquí va mi consejo para ti: no subestimes el poder de un inicio pequeño.
Tu éxito no depende de la cantidad de recursos que tengas, sino de cómo los usas. Si quieres aprender más secretos sobre cómo transformar la cría de cerdos en un negocio rentable y sostenible, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las estrategias que marcaron la diferencia en mi vida y que pueden marcar la tuya también. Al principio yo también caí en la trampa de pensar que los cerdos podían engordar rápido comiendo de todo un poco, restos de comida de la cocina, frutas pasadas o cualquier cosa que sobrara en casa. Parecía práctico y económico, pero la realidad fue muy distinta. Los animales no solo crecían más lento, sino que algunos empezaban a enfermarse con facilidad. Me tomó varias semanas darme cuenta de que estaba cometiendo un error costoso, porque mientras mis cerdos apenas aumentaban de peso, otros criadores que alimentaban de manera balanceada ya tenían animales listos para la venta. La lección fue dura, pero me enseñó lo más importante: la alimentación de un cerdo no es un gasto, es una inversión directa en carne, salud y rentabilidad. No se trata de darles algo para que no pasen hambre, sino de construir una dieta pensada en su desarrollo. Descubrí que el maíz molido es la base energética que impulsa el crecimiento, mientras que la soya aporta la proteína necesaria para que los músculos se desarrollen firmes y de buena calidad. A esto hay que añadir suplementos vitamínicos y minerales que fortalecen las defensas del animal. El agua, que a muchos les parece un detalle menor, resultó ser un factor decisivo. Un cerdo necesita beber constantemente para digerir bien, regular su temperatura y mantener su organismo en equilibrio. Cuando no tienen acceso a agua limpia y fresca, no solo dejan de comer, sino que su crecimiento se detiene. Ese simple error puede retrasar semanas enteras el engorde de un lote. Fue un cambio radical el día que decidí garantizar bebederos limpios y abundantes en todo momento. Un dato que me sorprendió y que cambió mi visión es que un cerdo puede aumentar hasta 1 kilo por día si recibe la dieta adecuada. Esto significa que en solo 3 o 4 meses, dependiendo de la raza y el manejo, puedes tener animales listos para el mercado. No es magia ni suerte, es ciencia aplicada al campo: balancear energía, proteína y micronutrientes para lograr un crecimiento acelerado pero saludable. Con el tiempo también entendí que los compradores reconocen la diferencia. Un cerdo bien alimentado no solo pesa más, sino que tiene una carne más firme, con menos grasa indeseada y un sabor más atractivo. Los carniceros y distribuidores lo saben, y por eso pagan mejor. Alimentar con calidad se traduce directamente en vender a mejor precio, y ahí es donde se nota que invertir en comida no es un lujo, sino una estrategia de negocio. En comparación, quienes siguen confiando en sobras de cocina o en alimentos de baja calidad terminan con animales débiles, propensos a enfermedades y con menor valor en el mercado. Es como querer construir una casa con ladrillos rotos: aunque logres levantarla, nunca tendrá la misma solidez que otra hecha con buenos materiales. Lo barato termina saliendo caro, y en la ganadería esa frase se cumple al pie de la letra. Hoy puedo decir con certeza que el secreto de la cría rentable está en la alimentación inteligente. No se trata de dar más comida, sino de dar la comida correcta. El cerdo responde con crecimientos sorprendentes, tú ahorras tiempo y recursos, y al final el cliente paga por lo que realmente vale la pena: carne de calidad. Esa fue la gran lección que me permitió pasar de perder semanas a ganar meses en mi negocio. Nunca olvidaré ese día en el que me levanté antes del amanecer para preparar todo. Había limpiado a los cerdos, revisado su peso y calculado cuánto podía pedir por ellos sin quedar en pérdida. El trayecto hasta el mercado fue eterno. Cada paso sentía que llevaba encima no solo a los animales, sino también el peso de mis deudas y las dudas de mi familia. Llegar allí y ver a tantos vendedores con más experiencia y animales mucho más grandes que los míos me hizo pensar que quizá estaba fuera de lugar. El miedo era real, ¿y si nadie los quería comprar? ¿Y si me ofrecían un precio tan bajo que ni siquiera cubría lo que había invertido en alimento? Esos pensamientos me golpeaban mientras trataba de mantenerme firme. Sin embargo, dentro de mí había una chispa de esperanza, porque sabía que había hecho lo mejor que estaba en mis manos: cuidarlos bien, alimentarlos con disciplina y darles un espacio limpio. Tal vez esa diferencia se notaría. Cuando llegaron los primeros compradores, me sentí aún más nervioso. Miraban a los animales, preguntaban el peso, el tiempo de crianza y la forma en que habían sido alimentados. Yo respondía con seguridad, aunque por dentro temblaba.
No sabía si era suficiente, pero me esforzaba en transmitir la verdad, que esos cerdos habían sido cuidados con dedicación y sin descuidos. Lo sorprendente fue que, en menos de una hora, los 2 cerdos se habían vendido. No solo recuperé mi inversión, sino que obtuve una pequeña ganancia. Ese momento fue como un respiro profundo después de semanas de tensión. Sentí que por fin tenía una señal clara de que no estaba perdiendo el tiempo, de que el sacrificio de empezar con poco tenía sentido y podía transformarse en algo más grande. Más allá del dinero, lo que realmente me marcó fue la reacción de los compradores. No me eligieron por tener el precio más bajo, sino porque notaron que los animales estaban sanos, bien alimentados y tranquilos. Eso me enseñó que en este negocio no se trata solo de vender carne, sino de vender confianza. Quien compra necesita estar seguro de que está adquiriendo un producto de calidad y eso no se negocia. Con el tiempo, comprendí que esa primera venta era solo el inicio de una relación con los clientes. Algunos de ellos regresaron después, no a preguntar por ofertas, sino porque sabían que conmigo no corrían riesgos. Esa lealtad se construye con hechos, no con palabras. Al final, un criador responsable no vende cerdos, vende tranquilidad a quien los compra. Esa experiencia me dio la seguridad que necesitaba para seguir adelante. El miedo que sentí antes de vender se convirtió en la energía que impulsó mis siguientes pasos. Hoy puedo decir que esa primera transacción no fue solo un negocio, fue la prueba de fuego que me enseñó que la verdadera atención no está en criar los animales, sino en dar el paso de confiar en uno mismo y ponerlos frente al mercado. Hubo un momento en mi camino como criador de cerdos en el que pensé seriamente en abandonar. Después de semanas de esfuerzo, disciplina y esperanza, una enfermedad respiratoria entró en mi corral y en cuestión de días me arrebató 4 de mis mejores animales. Ver cómo se debilitaban, dejaban de comer y finalmente morían fue un golpe duro, no solo económico, sino emocional. Sentía que todo lo que había hecho hasta entonces se estaba derrumbando delante de mí, y lo peor era la impotencia de no saber cómo detenerlo. La pérdida fue devastadora. No solo se trataba del dinero invertido en alimento, cuidados y medicinas, sino también del tiempo y la ilusión que había puesto en cada uno de esos cerdos. Mi ánimo se desplomó, y por primera vez pensé que quizá este negocio no era para mí. Me preguntaba si tenía sentido seguir arriesgando lo poco que tenía, cuando un error o una enfermedad podía acabar con todo en un abrir y cerrar de ojos. Esa semana oscura fue una prueba real de carácter. En medio de la frustración decidí no rendirme. Contacté a veterinarios, busqué asesoría y empecé a entender que la salud animal no es algo que se deja a la suerte. Ellos me explicaron que muchas de las enfermedades que atacan a los cerdos se pueden evitar con un plan de vacunación adecuado, con buenas prácticas de higiene y con medidas preventivas sencillas que marcan la diferencia. Descubrí que la prevención es la verdadera clave para sostener un criadero rentable y saludable. Una de las primeras acciones que implementé fue separar de inmediato a los animales enfermos de los que aún estaban sanos. Al principio pensé que eso era exagerado, pero entendí que evitar el contagio podía salvarme de perder todo el lote. También mejoré la ventilación de los corrales, mantuve la limpieza con más rigurosidad y me aseguré de que el agua y el alimento no se contaminaran. Esas pequeñas acciones empezaron a mostrar resultados rápidos. Las vacunas preventivas se convirtieron en un pilar fundamental de mi manejo. Aunque en un inicio me parecía un gasto innecesario, pronto entendí que cada dosis aplicada era una inversión en seguridad. Pagar por prevenir una enfermedad resulta mucho más barato que enfrentar la pérdida de animales valiosos. Esa lección me quedó grabada a fuego. En la ganadería, cada peso invertido en prevención te puede ahorrar miles en pérdidas. Con el tiempo, no solo recuperé la confianza, sino que también fortalecí mis métodos de trabajo. Hoy, gracias a esa experiencia dolorosa, tengo protocolos claros para actuar rápido ante cualquier signo de enfermedad y mis animales se mantienen más fuertes y saludables. Lo que en su momento fue un golpe casi mortal para mi negocio terminó siendo el aprendizaje más valioso de todos. Y si esta historia real te inspira y te está aportando valor, te invito a darle like al video. De esa forma, YouTube lo recomendará a más personas que quieren aprender a emprender en la ganadería y evitar los errores que casi me hicieron abandonar. Superada la peor crisis y con la lección grabada en la piel, entendí que si quería crecer no podía seguir improvisando.
La diferencia entre un aficionado y un empresario está en la disciplina y en la organización. Por eso comencé a llevar registros detallados de cada cerdo, su peso semanal, las vacunas aplicadas, el tipo y la cantidad de alimento que consumía, así como las fechas de venta. Esa información, que al inicio parecía innecesaria, se convirtió en el mapa que me mostraba hacia dónde estaba yendo mi negocio y que debía corregir para hacerlo más rentable. Uno de los cambios más importantes fue la decisión de reinvertir las ganancias en lugar de gastarlas. Muchos cometen el error de tomar las primeras utilidades y destinarlas a gastos personales, pero yo opté por lo contrario. Cada peso que salía del mercado volvía a entrar a la granja en forma de mejores corrales, alimento de calidad, vacunas y más animales. Esa disciplina de reinversión, aunque exigente, fue la que marcó la diferencia en mi crecimiento. El resultado de esa estrategia fue sorprendente. En apenas 2 años pasé de cuidar 3 cerdos a manejar más de 150. Lo que parecía un sueño lejano se volvió una realidad concreta. Ya no era el joven con un par de animales tratando de salir adelante, sino un productor capaz de abastecer contratos fijos con restaurantes y carnicerías que valoraban la calidad de mi producto y la constancia en el suministro. Ese salto también me obligó a pensar en mi granja como una empresa. Dejé de verme como alguien que cría cerdos y comencé a pensar como un empresario rural. Implementé controles de costos, planifiqué la compra de insumos con anticipación y hasta diseñé estrategias de negociación para obtener mejores precios en el mercado. Cada decisión estaba respaldada por números y resultados, no por suposiciones. Un punto clave en esta etapa fue la confianza que logré con mis clientes. No solo buscaban carne, buscaban seguridad de que siempre tendrían el producto a tiempo y con la misma calidad. Cumplir con esos compromisos fue lo que consolidó mi reputación en el mercado local. Esa red de confianza me permitió acceder a contratos más grandes y, con ello, a una estabilidad financiera que jamás hubiera imaginado cuando empecé con 3 cerdos. Dato curioso que descubrí en el camino: los cerdos convierten alimento en carne con una eficiencia mayor que la de las vacas y las ovejas. Eso significa que cada inversión en su alimentación retorna más rápido y en mayor proporción, convirtiéndolos en una de las opciones más productivas dentro del mundo rural. Comprender esta ventaja me ayudó a valorar aún más el potencial de mi empresa y a proyectar un futuro con posibilidades de expansión. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el verdadero secreto no fue solo criar cerdos, sino transformar la mentalidad con la que enfrentaba el negocio. Pasar de granja a empresa fue un proceso de disciplina, reinversión y aprendizaje constante. Ese cambio de mentalidad fue lo que convirtió un pequeño sueño en una empresa sólida y rentable que sigue creciendo día tras día. No existe un punto exacto en el que alguien diga ya lo logré, pero en mi caso hubo un día en el que lo sentí con claridad. Me di cuenta de que mi negocio de cerdos estaba produciendo más de lo que realmente necesitaba para vivir, y esa sensación fue indescriptible. Pasar de la angustia de no saber si alcanzaba para pagar las cuentas a tener la tranquilidad de cubrir mis gastos y aún así reinvertir fue un cambio radical en mi vida. No fue suerte, fue disciplina y constancia aplicadas día tras día. Durante mucho tiempo reinvertí cada peso que entraba, sin darme grandes lujos. Esa estrategia, aunque dura al inicio, me permitió crecer de forma estable y sin depender de préstamos externos. La disciplina fue el puente que me llevó de la supervivencia a la abundancia. Entendí que la riqueza no llega de la noche a la mañana, sino que se construye con pequeños pasos, con decisiones responsables y con la paciencia de esperar a que los frutos maduren. Lo más impactante fue ver cómo algo que comenzó como un pequeño experimento con 3 cerdos se convirtió en el motor principal de mi economía. Muchos se rieron cuando escucharon que quería dedicarme a esto, algunos incluso decían que era una pérdida de tiempo. Pero lo que ellos no entendían es que en cada animal yo veía una inversión, en cada venta una oportunidad y en cada error un aprendizaje que me hacía más fuerte. Ese fue el verdadero cambio de mentalidad, dejar de ver la cría de cerdos como un trabajo pesado y empezar a verla como una empresa con un potencial inmenso. Cuando comprendí que estaba construyendo un negocio escalable, mis decisiones se volvieron más inteligentes y estratégicas. Ya no pensaba solo en el día a día, sino en cómo garantizar que este crecimiento se sostuviera en el tiempo. La libertad financiera no significa dejar de trabajar, sino tener la posibilidad de decidir qué hacer con tu tiempo y tu dinero.
En mi caso, logré llegar a un punto en el que el negocio generaba lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas, apoyar a mi familia y seguir expandiéndome sin poner en riesgo mi estabilidad. Esa sensación de control y seguridad es lo que realmente define la libertad financiera. Con esa base sólida, pude empezar a soñar en grande. Ya no se trataba únicamente de criar cerdos, sino de diversificar, de pensar en nuevas oportunidades dentro del mismo sector y fuera de él. Mi visión cambió porque ya no estaba atado al miedo de perderlo todo, sino que podía arriesgar con inteligencia. Ese cambio me permitió ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Hoy, cuando miro atrás, siento orgullo de aquel joven que empezó con 3 cerdos y una idea en la que casi nadie creyó. La libertad financiera que ahora disfruto no llegó por casualidad, sino por la suma de sacrificios, caídas y aprendizajes. Y aunque hoy tengo más de lo que alguna vez soñé, jamás olvido que todo comenzó con lo más pequeño, 3 animales, una meta clara y la convicción de no rendirme ante las burlas ni los tropiezos. La historia no es para presumir, es para demostrarte que cualquiera puede lograrlo si empieza con pasos firmes, aunque sean pequeños. Si yo, sin experiencia y con pocos recursos, pude transformar mi vida criando cerdos, tú también puedes hacerlo en lo que decidas emprender. Si este video te inspiró, suscríbete ahora mismo, deja tu comentario con lo que más te llamó la atención y visita el link en la descripción para más información exclusiva sobre cómo emprender en la cría de cerdos.